buenas tardes a todas y a Silverio, nuestro querido subcoordinador. Eres nuestra cuota de género de la Comisión de Igualdad de Género. Tiene un club de fans. Eso sí, todas te queremos. ¿Qué? Bien, el día de hoy tenemos una invitada de lujo. Tenemos a la maestra Sandra Araceli Vivanco Morales. Y ella es nada menos que la titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, desde 2019 a la fecha. Cuenta con una trayectoria profesional verdaderamente loable. Ella ha estado en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México desde 2014 a 2023, en la Administración Pública Estatal y Municipal en el Estado de Michoacán de 2005 a 2014. Ella ha tomado diversos diplomados y cuenta con diversas publicaciones y ponencias. Le damos la bienvenida. Asimismo, agradecemos la presencia de nuestra primera vicepresidenta, Ana María Kudish. Agradezco la presencia de la consejera Mayra Eterno, así como de los integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, nuestra subcoordinadora Trilce Ovilla, nuestro subcoordinador Silverio Sandarte, y por ahí está nuestra secretaria Fernanda Magallanes. Muy bien, pues bienvenidas y bienvenido. Y te cedo el uso de la palabra. Felicidades en este Día de la Abogada y del Abogado. Y perdón, tenemos un aviso parroquial rapidísimo antes de empezar con nuestra sesión. La convocatoria de hoy, en nuestra orden del día, también tenemos convocar para designar a la persona que votará en la comisión de elecciones próxima a celebrarse. Entonces, a mí me gustaría, si hay alguna propuesta para que alguno de nosotros vaya, algún integrante de esta comisión, a esta asamblea de elecciones. Que vaya sin divertir. Buenas tardes a todos, es un gusto saludarlos y yo propongo que Fernanda Magallanes sea nuestra representante de la comisión para tales efectos. No sé si esté en la disponibilidad de aceptar. Adelante, no, feliz. Muchas gracias. ¿Alguien más? Entonces procedamos a hacer la votación para ver si Fernanda Magallanes, ¿estamos de acuerdo con que Fernanda Magallanes sea nuestra representante en la próxima comisión de elecciones? ¿A favor? Bien. No voy a votar en contra. Pues, no habiendo objeción, Fernanda Magallanes será designada y haremos llegar a la brevedad el acta correspondiente al Consejo Directivo. Ahora sí, cedo la palabra a la maestra para que dé su ponencia. Gracias. Muchísimas gracias. No sé si dejamos esto aquí, no sé si está prendido, si es necesario retirarlo, no sé. Primero, pues agradecerles muchísimo la invitación a compartir esta mesa, esta tarde, este día tan importante para quienes nos dedicamos a la abogacía. Inclusive ya ahora nos esforzamos un poco más por decir las abogadas y los abogados. Todavía fuimos esa generación de que siempre era el día del abogado y ahora a últimos años ha cambiado eso y entonces significa que estamos avanzando, como sucede también con el ejercicio de los derechos político-electorales y como ha sucedido con el tema de la violencia. Y antes de empezar, solamente voy a dejar una reflexión en la mesa respecto de cómo se ve la violencia desde el ámbito político y desde el ámbito público. Corría el proceso electoral del 2015, un proceso muy violento para las mujeres particularmente, y concluido ese proceso, quienes estaban en distintos órganos como era el INE, como era la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación,
la entonces FEPADE, se dieron cuenta de las denuncias que había por temas de violencia y deciden trabajar en conjunto, inclusive con la Secretaría de Gobernación, y generan lo que fue el primer protocolo para atender los temas de violencia de género. Cuando eso sucedió, yo por un momento pensé, cuando leí ese protocolo, que no tenía muchos dientes para atender los temas de violencia. En efecto, así sucedió. Pero quienes tuvieron la visión de generarlo consideraban que podía inhibir las conductas violentas a las mujeres o en contra de las mujeres que deseaban participar en el ámbito público. Sin embargo, quiero decirles que no se inhibieron las conductas, al contrario. Para el proceso del 2016, que en otras entidades había elecciones de gubernaturas o ayuntamientos y congresos locales, se recrudeció la violencia contra las mujeres. Y lo mismo ha pasado después de la reforma del 2020. Entonces significa que es una cuestión cultural. Esa es la reflexión que me gustaría dejar en la mesa. Podemos tener ordenamientos legales, la reforma del 2020 que establece ya como un delito la violencia política en razón de género, pero vamos a seguir teniendo conductas violentas porque es una cuestión cultural y lo voy a decir como la feminista que también soy, en esta sociedad patriarcal, pues no nos gusta que las mujeres estén al frente. Y sin duda, eso lo estaremos viendo inclusive en este proceso. Justo en la plática previa comentaban que ya hubo el día de ayer por una de las posibles aspirantes a la presidencia de la República alguna queja, y va a haber más, desgraciadamente. El hecho de que hayamos tenido un protocolo y ahora tengamos ya tipificado el delito y tengamos leyes específicas que establecen que no más violencia contra las mujeres, cuando quieren ejercer un derecho humano, que es a la participación política, no va a ceder eso. ¿Por qué? Repito, me parece que es una cuestión totalmente cultural y es una cuestión del poder. Y no estamos todavía acostumbrados a que las mujeres estén al frente, no nosotras, el ambiente, nuestra sociedad, nuestras instituciones también. Y aprovecho para cerrar este inicio diciéndoles que ya tenemos 2 legislaturas a nivel federal en la que casi hemos llegado al 50% de mujeres, que fue la pasada, y en esta que está ahorita en curso en el Congreso de la Unión, y la verdad es que en los grupos parlamentarios siguen estando al frente hombres. Las mujeres, a pesar de que pueden llegar a ser una mayoría en un Congreso, siguen eligiendo en sus bancadas ser coordinadas por hombres, y eso es una realidad. Y decirles que al interior de los congresos, ya sean locales o en el federal, la realidad es que quien lleva las coordinaciones es quien lleva el mando. Entonces las mujeres por sí mismas han decidido, y aun y cuando son una mayoría, que dentro de sus grupos parlamentarios sean los hombres quienes sigan llevando las riendas de ese poder particularmente. Entonces es muy significativo, y más porque cuando pensamos en el ejercicio de derechos políticos, antes de hablar de la violencia, pues debemos de entender esta posibilidad que tenemos las mujeres particularmente, pero en realidad toda la ciudadanía, de votar y ser votados. La posibilidad de afiliarnos libremente a un partido político, si así lo decidiéramos. Y sobre todo la posibilidad de ejercer el cargo aquel para el que hemos sido designadas, para el que hemos sido votadas, para el que hemos sido opinadas. Y cuando pensamos en esa posibilidad que establece el artículo 35 constitucional y que va de la mano
con nuestros derechos humanos, como lo establece la Convención de Derechos Humanos, nos damos cuenta de la gravedad que hay cuando hay una barrera y una imposibilidad. Quizá aquí en la Ciudad de México sea difícil escuchar que una mujer no puede llegar al encargo para el cual fue votada, para el cual fue elegida. Nos costaría mucho trabajo pensar que una mujer alcaldesa, por ejemplo, que obtuvo la mayoría de los votos, o una concejala que iba en esa planilla, no puede ejercer el cargo. Quizá aquí en la Ciudad de México. Pero sí es una realidad en muchas de las entidades de la República, y no estoy hablando solamente de Oaxaca, que han sido los casos de análisis, inclusive en la sala superior o en los tribunales electorales. No solamente es Oaxaca. Hay muchas otras entidades y hay muchos otros tipos de violencia por los cuales las mujeres no pueden acceder libremente a los encargos para los cuales fueron votadas. Y la violencia no siempre es física. La violencia es en el salario, la violencia es en impedir la información, que obtengas la información que requieres para tu encargo. La violencia también es una parte de la ignorancia que tienen algunas personas cuando acceden a un encargo. Recordemos que hay requisitos mínimos para ser electo en algunos encargos. ¿Por qué? Pues porque es nuestro derecho poder ser votados si tenemos la ciudadanía, como lo establece la Constitución. Y ha pasado en algunas entidades en las que mujeres, quizá con poca instrucción académica, logran ser representantes populares, porque tienen ese derecho, además. Pero ¿qué pasa? Que la jerarquía de aquel que ejerce el poder, a través de no brindarle información, le impide o le va a impedir que ejerza su cargo. Y sucedió. Hubo una regidora, no sé si fue en Chiapas o en Oaxaca, Chiapas, donde inclusive le dijeron que no necesitaba oficina, que podían encargarle casi que limpiara este pasillo y ya con eso estás ejerciendo tu encargo. Cuando en un ayuntamiento, a diferencia un poco de lo que sucede aquí con las concejalías, que apenas estamos después del 2017 con la Constitución conociendo esta nueva forma de trabajo colegiado al interior de lo que eran las delegaciones, pero en los municipios, los ayuntamientos trabajan y funcionan en colegiado, y es muy importante. No es un poco distinto a cómo funcionan aquí las alcaldías y las concejalías. Allá puede haber un poco más de fuerza respecto de quienes son regidores y regidoras, y aún con ello, teniendo esas posibilidades que establecen las leyes orgánicas de la administración municipal, las mujeres no pueden libremente ejercer sus encargos. Y esa es una forma de violencia. Entonces, dijimos la violencia física, que pocas personas se van a atrever a golpear o a maltratar en público, y ahora más con la existencia de medios de comunicación, de un teléfono, casi todo el mundo tiene acceso a él. Pero hay otros tipos de violencia, la información, el no convocarles a reuniones, el intentar suscribir, firmar la cuenta pública y hacerlo como a escondidas y no informarle. ¿Y cuántas mujeres en los ayuntamientos hay síndicas? Y de acuerdo a las leyes orgánicas de las entidades, son las síndicas las que se encargan de la hacienda pública. Y como hay muchos presidentes municipales varones y han tenido este tema de la paridad al construir las listas, generalmente las síndicas son mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Hay un ocultamiento de la información. ¿Por qué? Porque generalmente el tesorero, el responsable de obras públicas, son designados libremente por el presidente municipal, y entonces le rinden cuentas a él. No le van a hacer caso a la síndica, mucho menos a una regidora que en estos esquemas
de la lista, pues están más abajo, y menos si son de los regidores que entraron por representación proporcional. Entonces, en función de todo eso, se puede ir mermando el poder, aun y cuando estamos hablando de un colegiado. Y es muy importante verlo desde esa dimensión, porque cuando estamos, repito, en una ciudad como esta, donde tenemos mayor acceso a la información, donde suceden más cosas, pasan más cosas, las mujeres quizá están mucho más preparadas que en otras entidades, podemos encontrarnos con esas circunstancias o con otras peores. También hay la violencia económica. Las mujeres no siempre ganamos lo mismo que ganan los hombres por un trabajo similar. Es una triste y lamentable realidad. ¿Por qué? Porque eso también va a impedir que la mujer se desarrolle en el mismo nivel, en el encargo, por ejemplo, que un hombre. Imagínense que hay una mujer como en Chiapas, a esta regidora que evidentemente no le dieron una oficina, evidentemente no le pagaban. Quizá ella tendría que dedicarse a, si de ella dependiera su manutención o la de su familia, dedicarse a otra tarea para obtener los recursos. Mientras que los demás funcionarios, el propio presidente municipal, los demás regidores, síndicos, lo que hubiera, sí estaban obteniendo un recurso, un pago por el desempeño del encargo. Ella no. Y aquí nos vamos a ir a estos elementos que hay que revisar en el tema de violencia política. Y tiene que ver todas aquellas acciones u omisiones que realicen en contra de una mujer para que no pueda precisamente desempeñar o desarrollarse en la tarea encomendada, por ejemplo. La violencia política va encaminada precisamente a imponer esa barrera para que la mujer, como de alguna forma, quede mal. De alguna manera, la denosten, le quiten el valor, la invaliden o inclusive la invisibilicen respecto de los demás. Esos son los elementos y los traigo ahorita a colación porque quiero comentarles, voy a ir mezclando un poco la experiencia que he vivido en la Defensoría, que muchas mujeres a veces confundimos cuándo puedo ir a denunciar un tema de violencia, cuándo le voy a ir a decir a la autoridad que es la responsable, que tengo un tema de violencia y hay que aprender, particularmente nosotras que nos dedicamos y nosotros que nos dedicamos a la abogacía, sobre todo si nos toca asesorar a alguien o si somos simplemente activistas, también tendríamos que saberlo. Cuándo orientar a las mujeres a que sí se trata de un tema de violencia política o de violencia política en razón de género. Son cuestiones totalmente diferentes. ¿Por qué? Tiene que ver precisamente con estos elementos que inclusive quedaron muy claros cuando se construye ya el concepto en la ley para atender la eliminación de violencia en las mujeres. La violencia en general, podemos hablar de que hay un uso de la fuerza física, de amenazas, pero ese tipo de violencia se puede ejercer contra una mujer o contra un hombre de manera indistinta. Es como cuando hablamos también del feminicidio. Hay que ir a determinados elementos para saber si esa mujer fue atacada, por ejemplo, en su condición de mujer. Porque pueden matar a un hombre y a una mujer con un balazo, ¿verdad? Pero habría que ver si a un hombre solo le dan un balazo y a la mujer le dieron también un balazo, pero la desnudaron y la tiraron desnuda exponiendo su cuerpo. Ahí estamos hablando de otra visión de cómo tendría que estar analizando el juzgador ese crimen. Y estamos partiendo de que ambas personas fueron asesinadas. Entonces, igual sucede con la violencia.
La violencia en términos generales pues es toda aquella acción que nos lastime, que le provoque una afectación, pero puede ser indistinto. La violencia, repito, puede ser a cualquier género. Cuando hablamos de violencia política, ya estamos hablando en un ámbito en específico que tiene que ver en la vida pública, pero también puede ser indistinto. Los hombres también pueden ser víctimas de violencia política. Sin embargo, cuando ya hablamos de la violencia política en razón de género es, no queremos que fulanita o que menganita, porque son mujeres, tengan ese encargo, porque como son mujeres, no van a saber, porque ya es reciente de que en el estado de Morelos, en un congreso, un diputado dijo que las mujeres a la cocina, ¿no? Ahí hay una aseveración, hay un concepto que se ha tenido de la mujer, que la mujer se dedique única y exclusivamente a las cuestiones del hogar, de su casa. Generalmente esta construcción cultural iba encaminada a la mujer lavando, la mujer planchando, la mujer cocinando, pero no en cargos públicos, la mujer no en la toma de decisiones, que esa es la otra parte de la violencia. Resulta que sí, te tomamos en cuenta, uy, si vas a ir en la planilla, no, si vas a ir en las primeras diputaciones, pero no te dejamos la coordinación, ¿no? Porque la toma de decisiones importante, no va para ti. No, la toma de decisiones, las decisiones importantes, las negociaciones importantes que se hagan en el legislativo, en el ejecutivo, o hasta hace unos meses que ya tenemos a la ministra presidenta, pues era cuestión de hombres, ¿no? Las decisiones las tomaban ellos, en esa dimensión de sí había mujeres, sí hay mujeres en los órganos, sí hay mujeres en los poderes, pero no en la toma de decisiones. Y entonces cuando visibilizamos el tema de la violencia en razón de género, tiene que ver con eso, con que te violento en tu condición de mujer. Y ahí hay un impedimento para que las personas, para que las mujeres en específico, puedan desarrollar sus tareas. Y entonces es cuando hablamos de la violencia, ya encaminada, focalizada, así como ponemos el ejemplo de aquella mujer que ha sido violentada físicamente, que ha habido un feminicidio, cómo o por qué se tiene que analizar desde esa perspectiva. Y también el tema de violencia se tiene que analizar desde la perspectiva de la violencia. ¿Por qué? Porque si no, no la vamos a poder advertir y vamos a invisibilizar algunas de los elementos, algunas de las circunstancias. Hubo un estudio que realizó una asociación civil en el proceso electoral del 2018, muy interesante, lo hizo revisando redes sociales. Desgraciadamente Facebook es muy difícil que se preste a proveer de información inclusive a las instituciones. Ha costado mucho trabajo que el INE, por ejemplo, tenga estos convenios de colaboración. En el 2018 esta asociación con quien logra realizar el acuerdo es con Twitter. Y es increíble el listado de palabras para denostar a una mujer, a mujeres que estaban participando en elecciones, a mujeres que iban desde las candidaturas municipales o a congresos locales hasta mujeres que iban a cargos federales. En ese estudio, evidentemente, muchas de las agresiones tenían que ver con el físico de las mujeres, tenían que ver con su circunstancia personalísima de si eran casadas, viudas o tenían hijos y no estaban casadas, o sea, invadiendo el ámbito privado, que nada tiene que ver nuestra circunstancia privada con el desempeño de nuestra profesión o de la tarea encomendada o en una campaña. Pero era llamaba mucho la atención, o llama mucho la atención como en ese año, en esa elección,
la violencia hacia la mujer tenía mucho que ver con su físico, con lo que proyectaba físicamente, a diferencia de los hombres. Si era gorda, si era flaca. Claro, sí. La mayor agresión era gorda. ¿Sí? A las mujeres, o no sé si en este país o en algunas regiones de nuestro país, pero hay una tendencia luego también a señalar el color de piel. Entonces, que si prieta, que si estás negra, que si... Eran ese tipo de palabras con las que hicieron un banco de palabras esta asociación. A mí también me dicen pelos de lote. Y es una agresión, por supuesto. O sea, es que de todos modos. Sí, claro. Sí, claro. Y acá hablo de esas, o uso esos comentarios porque eran las palabras que más menciones tenían. Evidentemente una de las palabras que, si no es que fue la que más menciones tuvo, era la de puta y zorra, ¿no? O sea, las mujeres que se dedican a la política son esto. Entonces, es como ir haciendo una diferencia entre todas las mujeres que hay en el país y las que se dediquen a la vida pública son de este grupo, ¿no? Cuando podrías, claro, utilizaron esas redes sociales y utilizaron los bots para demostrar, porque no era precisamente campañas para hacer notar los atributos, las virtudes, no eran campañas para motivar el voto hacia una u otra mujer, no, era una campaña para lastimar, para provocar una disminución de ese respeto, de la dignidad con la que una mujer puede ir a una campaña. En ese estudio se analizaba precisamente algunas mujeres que querían bajarse a la contienda, porque ya era demasiado lo que había en sus redes sociales de contaminación, de estarlas lastimando. Porque podría ser que qué importa que te digan gorda, o qué importa que te digan flaca, o qué importa que te digan chaparra, o altotota. El problema es cuando ya a lo mejor trastocan cuestiones muy personales, ¿no? De inclusive con sus hijos, y te voy a matar, o sea, había tweets de te vas a morir, te los voy a quitar. y sí, o sea. Entonces, hay mujeres que deciden entonces ya no ir. Claro, estamos hablando, y que luego vendrán las malas noticias en mi exposición, estamos hablando del 2018 cuando todavía no había esta reforma a la ley de una vida libre de violencia, cuando todavía no era delito, cuando todavía no teníamos también la reforma para la paridad en todo, que las mujeres tenían que luchar, las que decidían ir a campañas políticas con todo eso en contra. Sin embargo, las malas noticias son que esto no disminuye. Hoy tenemos a una aspirante que la tachan, pues sí, lo que les estoy diciendo, de una cuestión de si su cuerpo, de una cuestión de si su origen, una cuestión de denostar su presencia. O sea, no queremos que llegues. ¿Y cómo lo vamos a impedir? Hablando de tu presencia. Porque yo no he escuchado, por ejemplo, un diálogo donde mencionen no es una buena profesionista, o en los encargos públicos que ha tenido no lo ha hecho bien, que yo creo que ese control de evaluación que además tenemos la ciudadanía, sí es muy válido. Sí es muy válido decir, bueno, cuando ella fue jefa delegacional, o cuando fue gobernadora, o cuando fue diputada local o federal, o alcaldesa, o presidenta municipal, el cargo que haya tenido, sí valdría la pena, por ejemplo, escuchar tuvo sanciones por el órgano de control interno, o la auditoría superior o la auditoría del Estado inició procedimientos, la Contraloría de la entidad llevó a cabo un procedimiento y fue sancionada, inclusive estuvo inhabilitada por mal manejo. Creo que eso sería lo válido de una mujer y de un hombre, decir lo que en funciones no han hecho bien. Y entonces ahí ya decides
Porque a una persona que ya cumple con su condena puede participar, ¿no? Entonces, si fue sancionada y fue inhabilitada por un año, pero ya pasó ese año, pues por supuesto que está en posibilidades, pero si alguien quisiera hablar de eso, es válido, además de que es información pública, porque es una sanción a un funcionario público, una persona servidora pública. De eso sí se vale. De esa parte sí se vale hacer menciones, pero no del cuerpo, no de la presencia, no del origen, no de la familia. Entonces, la mala noticia es que muchas de estas menciones que hay en las redes sociales pues son anónimas. Las investigaciones llevan bastante tiempo, me refiero a semanas y un par de meses, porque se ventilan a través de un procedimiento sancionador que debe ser casi sumarísimo. La mala noticia es que en este caso el INE o los institutos locales, los OCDEs, a veces tardan más del tiempo debido y no lo van a creer, pero en muchas entidades terminó el proceso 2021, está por arrancar el 2023 y están terminando procedimientos sancionadores, apenas los están mandando al tribunal para resolverlos y eso no debería de ser. El procedimiento especial sancionador, particularmente cuando tiene que ver con violencia, fue pensado, fue diseñado para que se resuelva rápido con una finalidad. Esa conducta, si es que existe, que está violentando a una mujer, debe parar de manera inmediata y debe sancionarse. ¿Y qué pasa? Que sí, se creó, que esa es otra de las grandes fortalezas que se pueden tener ahora, el registro de personas sancionadas. Pero hace un par de semanas me buscó una amiga de Querétaro para decirme, te quiero hacer una consulta. ¿Cuánto tiempo duran en el registro? Y yo, pues las sanciones pueden ir desde un año, meses, un año, 2 años, 3 años. Si lo sancionaron en el proceso pasado, podrá ser candidato en el que sigue, porque son de 3 años. Entonces, solamente que haya reincidencia, nos vamos hasta los 6 años, que son las penas máximas que hay, o el tiempo máximo que puede estar en el registro de personas sancionadas, que lo lleva, que la autoridad responsable de llevarlo y estar suministrando esa información es el INE. Entonces, esa es la mala noticia. Nuestras penas, nuestras sanciones todavía permiten a aquellas personas que violentan, que utilizan esas herramientas para acceder al poder, invisibilizando al otro o a la otra, pues un plazo muy corto y que entonces les da la oportunidad de seguir, volverlo a hacer. Claro, la pena podría ser más fuerte, ¿o no? ¿Por qué? Pues porque pasa lo que les comento, ¿no? En las redes sociales no tienen un nombre, es un perfil que no existe, hay una foto de un artista o de un perrito, de un arbolito, y no es una persona en sí aquella que está generando la violencia. Y en las redes sociales se ha violentado muchísimo, muchísimo a distintos actores públicos, políticos, pero particularmente a las mujeres que han decidido participar en la vida pública, ejerciendo, repito, sus derechos humanos a participar en los asuntos públicos de su país. La experiencia que tenemos en el Tribunal Electoral, tenemos varias sanciones, tenemos personas sancionadas, personas que tampoco se conocen mucho, no son políticos de los que se hable aquí en la ciudad. Son personas que seguramente agarraron a alguien de ármate un perfil y tú ahí di cosas horribles de algún político, alguna política. Pero la realidad de las cosas es que las mujeres poco acuden a denunciar. Y no solo eso, poco acuden a apoyarse en la Defensoría. La Defensoría tiene desde el 2019, fue creada con la reforma electoral después de la Constitución de la Ciudad de México, fue creada en el Código Electoral a partir de 2017, pero se nombra
por primera vez en el 2019 el Congreso de la Ciudad nombra. Entonces ya llevamos el proceso, ya 2 procesos prácticamente, y la ciudadanía, o en este caso las mujeres políticas, no acuden a la denuncia. ¿Por qué? Yo tengo una teoría, y la teoría es que muchas mujeres prefieren no acudir a la denuncia para no perder prerrogativas en sus partidos políticos. ¿Por qué? Porque si yo denuncio, pues ya no van a tomar en cuenta, pues soy la conflictiva del partido, ¿no? Entonces mejor, ok, no me quieres dar esa candidatura, aunque yo soy la mejor calificada, estoy mejor en la encuesta, o estoy mejor en el sondeo, o salí votada en el consejo o congreso, como sea la figura que tenga ese partido político o algún partido político, pero no quieres. Entonces, ok, si yo denunciara que me han estado sistemáticamente violentando, que me han puesto barreras para que yo no participe, lo que va a suceder es que no van a dejar participar a otro encargo, y está bien, no me van a dar para jefatura de gobierno, pero pues a lo mejor me dejan ser diputada, o senadora, o diputada federal, o diputada local, o alcaldesa. Entonces, las mujeres muchas veces prefieren no ir a la denuncia, sobre todo al interior de los partidos políticos, para no perder esta posibilidad de seguir participando. Y eso es algo muy grave, porque entonces seguimos permitiendo que exista el violentador o esta cúpula violentadora al interior de los partidos políticos. Claro, esa es una decisión muy personal, la denuncia, así como es nuestro derecho particular, como lo establece el artículo 35, de ir a votar, tenemos obligación, pero no hay sanción, ¿verdad? Aunque sí la establece la propia Constitución, el artículo 38, pero no se aplica. La realidad es que ser votada o participar en una candidatura es una decisión muy personal. Nadie más podría ir a pelearlo más que una misma, porque es nuestro derecho humano, es nuestra prerrogativa personal. Entonces, una mujer que está siendo violentada, sí puede otra persona denunciar. Hay una jurisprudencia de sala superior que establece que si alguien tiene conocimiento puede ir a denunciarlo, pero después también tiene que ser ratificado por la persona violentada. Entonces, hay varias cuestiones que se han quedado en el tintero. Hoy día ya quedó en el pasado el protocolo que les comenté, que nació en 2016, ya no fue necesario con el tema de la reforma del 2020 y de que ya es delito la violencia política en razón de género, pero la realidad de las cosas es que seguimos teniendo violencia, y más cruda, y se han modificado las formas de violentar, particularmente a las mujeres, en política. Y hay quien tira la piedra y esconde la mano, eso también existe. Y tenemos mujeres que no quieren denunciar o que no pueden, porque esa también es una realidad. Muchas mujeres no pueden, no siempre tienen la posibilidad de ir a la denuncia. ¿Cuál es la sugerencia que desde la visión, desde la perspectiva de la defensa jurídica electoral podría darles? Que usemos las instituciones y las herramientas que tenemos a la mano. Para la restitución de nuestros derechos humanos tenemos el juicio de la ciudadanía. Creo que todas las mujeres que estén viviendo violencia y que estén viviendo el impedimento para desarrollarse públicamente en una tarea, deben acudir al juicio de la ciudadanía en los tribunales locales o en el federal, dependiendo del ámbito que corresponda. Pero también deben ir a las fiscalías electorales e ir a denunciar para que sean las fiscales o los fiscales que están ahí al frente quienes inicien la carpeta de investigación y empiecen a recabar todos los elementos, y en su momento aquella persona, si se acredita, si se encuadra el delito, tengan una responsabilidad ante el Estado. Y al mismo tiempo acudir ante la instancia administrativa
a iniciar el procedimiento sancionador. Es muy importante para mí, desde mi visión, hacer las tres cosas. Una no es excluyente de la otra. Si denuncias, no significa que no puedas presentar una queja. Si presentas la queja, no significa que no puedas ir al juicio de la ciudadanía. Al contrario, creo que una cosa te da elementos, inclusive para llegar a la otra. Creo que las mujeres, en todos los ámbitos, no solamente cuando pretenden ser representantes populares, porque hay otro tipo de encargos también, hay otras designaciones que tienen que ver con cuestiones políticas al interior de instituciones, ya sean educativas, ya sean asociaciones, ya sean otro tipo de agrupaciones, donde las mujeres también podemos resentir violencia. Y considero que debemos acudir, no, bueno, evidentemente si es el ámbito privado es distinto a aquel público, pero a las instancias que tengamos a la mano considero que debemos acudir, porque lo que no se denuncia no se ve, porque lo que no se hace visible seguirá en la oscuridad y nos seguirá costando mucho más a las mujeres alcanzar esos lugares que nos merecemos en igualdad de circunstancias, porque no hay un lugar en la Constitución ni en ningún ordenamiento que diga este espacio solamente es para hombres o este espacio solamente es para mujeres. Tenemos en igualdad de circunstancias los derechos expeditos para poder acceder a cualquier encargo. Cuando les hablaba de la violencia y del registro nacional que tiene o que tiene que suministrar el INE, quiero decirles que evidentemente la entidad con mayores personas sancionadas es Oaxaca. Ahorita, al día de hoy, al 11 de julio, al día de ayer, de 2023, hay un total de 296 personas sancionadas en toda la República. Aquí se me van a poner los lentes, los números están más chiquitos. Por cierto, no solamente los hombres violentan mujeres, las mujeres también violentan mujeres. Que no se nos haga una ni necedad ni costumbre no reconocer que hay mujeres violentadoras, y por eso hay 58 mujeres en ese registro, 238 son hombres. Oaxaca es el primer lugar con 105, seguido de Veracruz con 41, es abismal, o sea, más del doble de personas. Sigue Tabasco con 30, Chiapas con 20, Baja California con 15, y de ahí para abajo hasta Tamaulipas, que tenemos una persona. Ciudad de México tiene 6 personas sancionadas. Yo antes de venir los busqué y dije, a ver si conocemos a alguien. No, repito, son personas que luego utilizan, ¿no? Tú créate un perfil falso y ahí sube información y ahí tírale a alguien. Son ese tipo de cuestiones. Inclusive algunos de los sancionadores que están aquí, tuve la oportunidad, todos han resuelto en el tribunal local donde está mi oficina, entonces seguimos las sesiones y he escuchado, y sí tienen que ver con procesos, el proceso pasado. Y también les quiero contar una cuestión muy, muy interesante de la Ciudad de México. La Ciudad de México, como ninguna otra entidad, tiene ¿cómo diré? Pues se vive mucho la participación ciudadana por los mecanismos que establece nuestra ley de participación. Y tiene 2 mecanismos que la ciudadanía accede, pues más o menos fácil, o hay muchas oportunidades de que acceda, que es el ejercicio de presupuesto participativo y la integración de COPACOS. Las COPACOS son las comisiones de participación comunitaria que hay en cada una de lo que antes eran colonias, aquí se llaman unidades territoriales, y hay un COPACO por cada unidad territorial, o sea, por cada colonia. Cada COPACO, en estricto sentido, se tendría que conformar con 9 personas. Paridad, hay 5 mujeres y 4 hombres o viceversa. Esa regla tiene que ver cómo inicia la lista nominal en esa sección, en esa colonia. Bueno, sí, con el género que inicie, con ese arranca.
se votan. Es un ejercicio que se hace cada 3 años, se eligen por 3 años. No saben la cantidad de violencia que hay. Esos son los asuntos que sí atendemos de mayor medida en la Defensoría. Y un día sí y otro también estamos denunciando la violencia que se vive al interior de las unidades territoriales, porque las mujeres deciden participar pues en los asuntos públicos de su comunidad, de su colonia, y es un derecho que está establecido, se encuentra establecido no solo en la ley de participación, en la Constitución de la Ciudad de México. Ha habido hombres, ahora que acaba de suceder esta elección, en mayo, el 7 de mayo fue, para elegirlos para los siguientes 3 años, aun y cuando es una regla establecida en la ley de cómo se va a integrar, cómo se va integrando, con qué género empieza, hubo hombres que acudieron a pedirnos que impugnáramos la conformación de la Copaco porque empezó con mujer. Pero les decíamos, la ley es clara, el artículo 100 del cacho tal dice que se va a iniciar así si las mujeres son las que mayormente conforman esa sección electoral. Sí, pero no me parece. O sea, obviamente no les hacíamos esos medios de impugnación a los ciudadanos, los tratábamos de convencer, se iban enojados, nos decían de cosas, por supuesto, porque creían que no les queríamos defender, pero no había defensa. Si se hubiera equivocado la autoridad, sí lo hubiéramos tenido que hacer y les hubiéramos explicado, si tiene usted razón, corríamos nosotros la conformación y nos podríamos dar cuenta, pero es muy básico eso. Cada listado nominal, si alguien ha estado en casilla en alguna elección, se dará cuenta que dice cuántas mujeres y cuántos hombres hay en esa sección electoral. Eso es muy básico, eso era muy fácil de advertir cómo iba a empezar. La verdad es que la gran mayoría de las colonias de la Ciudad de México hay más mujeres que hombres inscritos en el padrón electoral, y entonces muchos copacos, que no todos, por cierto, inician con mujeres. Y me regreso al primer comentario que hice. Tenemos una cuestión cultural y no queremos que las mujeres estén al frente. Pero les aviso, en los copacos inicia así la asignación, pero no significa que la mujer o quien tenga mayor voto va a representar ese órgano de representación. Hay una insaculación para saber quién va a ser el representante, o sea, vaya la suerte la que lo decide, ¿no? La manita santa, pues. Ni siquiera es quien haya tenido el mayor número de votos, porque a veces sí, los hombres pueden tener mayor número de votos, pero como tiene que iniciar con mujer, ya correr los 9 lugares, queda en primer lugar una mujer que tuvo menos votos, pero eso no es determinante para la representación, eso se sacará un papelito. Entonces, tenemos una resistencia, inclusive las propias mujeres nos resistimos de repente a considerar que otra mujer lo puede hacer bien. Con mayor razón lo cuestionan los hombres, ¿no? Hoy día, ejercer nuestros derechos político-electorales sí trae aparejada una gran carga de violencia, sí trae aparejada, y lo digo con justa razón, si no, no existiría un procedimiento especial sancionador para ventilar solo temas de violencia política. Tampoco existirían ante la autoridad electoral el dictado de medidas cautelares o tutela preventiva para inhibir, para parar esas conductas violentas. No habría coordinación con la Fiscalía y con la Policía o con Seguridad Pública para que esté monitoreando que esa mujer siga viva. Nosotros estamos en temas que tienen que ver también con representación en pueblos y barrios originarios, que hay violencia porque no quieren que las mujeres sean las delegadas, las autoridades tradicionales, y hemos tenido que ir a la queja a través de un sancionador, y la policía cada día va a vigilar que la mujer siga ahí, porque hay amenazas de subidas de cierto nivel que dices, me va a pasar algo, ¿no? Entonces, la autoridad lo razona, se da cuenta si sí hay los elementos y autoriza o pide el auxilio de seguridad pública, y tenemos ahorita un par de mujeres que las está vigilando la seguridad pública de la Ciudad de México por intentar ejercer
los mecanismos de participación ciudadana. O sea, ni siquiera es un cargo de elección popular, no son representantes populares y en su calidad de vecinas tienen que acudir a las instancias, a las instituciones, a las autoridades para salvaguardarse. Recordemos que de acuerdo a la ONU, y lo vimos cuando empezamos la pandemia, la mayor pandemia que hay es la violencia contra las mujeres. Es una realidad. Cuando hemos salido a las marchas, cuando hemos apoyado, las mujeres sabemos que lo tenemos que hacer como una acción de supervivencia. Y en política no ha sido distinto. Muchas gracias por escucharme, ha sido un placer estar aquí.